Jueves de la sexta semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Hermanos míos, que la fe de ustedes en nuestro glorioso Señor Jesucristo no vaya unida a favoritismos. Por ejemplo, si entran en una asamblea 2 hombres, uno con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con vestido andrajoso, si ustedes se fijan en el que va espléndidamente vestido y le dicen, siéntate aquí en el lugar de honor, y en cambio al pobre le dicen, tú, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y heredero del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, desprecian al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen y arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran ese nombre tan hermoso que les impusieron? Por lo tanto, si ustedes cumplen la ley soberana que dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien. Pero si muestran favoritismos, cometen pecado y son condenados por la ley como transgresores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Entonces él preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie sobre eso y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en la primera lectura, considerando la carta del apóstol Santiago. Y Santiago esta vez nos habla de la fe, pero una fe sin favoritismos. Santiago se está dirigiendo a cristianos
que vivían su vida cotidiana compartiendo con todo el mundo. En ese mundo que les ha tocado vivir. Y en ese mundo que les ha tocado vivir, Santiago hace estas recomendaciones. Ese mundo, también como para nosotros, nuestro mundo, es la familia, el trabajo, la vida social, la parroquia, actividades pastorales. Ese es nuestro mundo. Ese es el mundo de la gran mayoría del mundo entero. Y para vivirlo en este mundo, Santiago nos habla de una fe sin favoritismos. Santiago nos recuerda que hacemos bien si cumplimos la ley soberana que dice la Sagrada Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces podremos vivir nuestra fe sin favoritismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo recuerda el mismo Santiago para vivir esa fe sin favoritos. Y en el Salmo, por eso en el Salmo se nos recuerda que si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Dios escucha siempre. Y Dios escucha a todos. Más aún al necesitado, al afligido. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Pero ¿qué hace falta para ser escuchados? Invocarlo. Si el afligido invoca al Señor, y entonces tiene sentido la oración, rezar, tiene sentido los sacramentos con los cuales estamos invocando a Dios, tiene sentido la iglesia. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y en el Evangelio, San Marcos nos narra uno de esos momentos especiales en la vida de nuestro Señor que marcan como un antes y un después. El momento en que, ante una pregunta de nuestro Señor, San Pedro va a contestar: tú eres el Mesías. Y a partir de esa respuesta, como que Jesucristo hubiese estado esperándola ya, cambia el ritmo de la vida de nuestro Señor y cambia también el ritmo de su enseñanza. A partir de ese momento, la enseñanza de nuestro Señor se va a centrar más en los apóstoles y se va a empezar a encaminar hacia Jerusalén y va a empezar a revelar, a declarar que tiene que subir a Jerusalén para sufrir, ser condenado, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Está empezando a anunciar el misterio pascual: pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero antes de preguntarles directamente quién es Él, a los apóstoles les ha preguntado sobre lo que la gente piensa de Él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Les ha preguntado nuestro Señor a los apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces le van a presentar. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas de la antigüedad. Es decir, le dan los pareceres que tiene la gente sobre Jesús. También ahora hay pareceres sobre Jesús. Y sin embargo, muchas veces esos pareceres no son correctos, no son doctrinalmente seguros y buenos. Pero después nuestro Señor les va a preguntar directamente a los apóstoles: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pregunta que también nos hace a cada uno de nosotros, a ti que estás escuchando. ¿Quién es Jesús para ti? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? En esa pregunta va no solamente una respuesta sobre
no se nos pide solamente una respuesta sobre el conocimiento que podamos tener de Jesús, sino sobre cómo su vida, la vida de Él, influye en mi vida diaria, en mi quehacer cotidiano. Por lo tanto, no es solamente una pregunta intelectual, sino una pregunta existencial, vital. Afecta mi vida, afecta mi existencia. Y Pedro va a contestar: tú eres el Mesías. Según San Marcos, Pedro solamente dio esa respuesta. Según San Mateo dice que Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Hijo de Dios vivo. También hay una respuesta de Marta, la hermana de Lázaro. Había ocurrido 4 días antes la muerte del hermano de Marta, la muerte de Lázaro. Jesucristo 4 días después llegó allí y en una conversación en la que Jesucristo revela que la resurrección de los muertos y revela que Él mismo es la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y después de decir eso, nuestro Señor le va a preguntar a Marta: ¿tú crees esto? Es decir, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Y Marta va a contestar: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Esa es la respuesta de Pedro, esa es la respuesta de Marta. Eso es lo que quieren demostrar los santos evangelios. Uno lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lee las cartas, lee por ejemplo la conversión de San Pablo, y lo que quieren demostrar es que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús ha venido a salvar al mundo. San Juan dirá, por ejemplo: todas estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, el que nos sigue, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Pues Jesucristo ha empezado a revelar el misterio pascual. Jesucristo ha empezado, San Lucas lo señala más concretamente, más detalladamente, este viaje que hace Jesucristo desde Galilea hasta Jerusalén. Lo dedica más o menos 10 capítulos para ese viaje que hizo nuestro Señor, dando esa importancia pues a ese momento que es el misterio pascual, hacia donde se dirige nuestro Señor y con el cual de manera muy especial nos redime, nos salva. Es verdad que nos salva con toda su vida, desde su encarnación hasta su subida al cielo, pero especialmente con su pasión, muerte y resurrección. Jesucristo ha empezado a revelar el misterio pascual. Por eso, aquí, con este acontecimiento, hay como un corte, ya decíamos hace un momento, en la vida de nuestro Señor, en su predicación, en sus enseñanzas. Igual lo narra Mateo, igual lo narra Lucas, y también, como vemos aquí, San Marcos. Pero, ¿qué pasa después que nuestro Señor ha revelado el misterio pascual? Pedro se puso a increparlo. ¿Qué quería Pedro en su mal entendido amor a Jesucristo? Le quería desanimar de que vaya a Jerusalén para sufrir. Le estaba animando a que no sufra, a que no entregue su vida por nosotros. Quería que Jesús desista de su intención de salvarnos por su sufrimiento, por su muerte, por su resurrección. Y entonces nuestro Señor va a decir unas palabras muy duras, que es a la única persona a quien dirige nuestro Señor, unas palabras así: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Quítate de mi vista, Satanás. Con eso también nuestro Señor nos está dando una enseñanza. Hay que alejarse del demonio, hay que apartarse del demonio.
no hay que estar jugando con la tentación, porque como dice San Pedro, el demonio como león rugiente está rondando, buscando a quien devorar. Y no pensemos en el demonio como ese ser pintoresco, folclórico, como lo presentan las leyendas, los mitos o las películas. El demonio es mucho peor que eso. Y no se nos va a presentar a medianoche, no se va a presentar en un lugar sombrío y tétrico. No, se nos va a presentar a la luz del día y de la manera más frecuente y ordinaria, como son las tentaciones y el pecado. Y por eso nuestro Señor le dice a San Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Una enseñanza y una advertencia para alejarnos del demonio que existe. Jesucristo en ningún momento va a negar la realidad, la existencia personal del demonio. Todo este evangelio y estas lecturas son un llamado pues a renovar nuestra fe en Jesucristo, Dios hecho hombre, que ha venido a salvarnos y que ha venido a someter, a dominar, a vencer al demonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.